Bienvenidas y bienvenidos. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través del Museo del Templo Mayor, se complacen en presentar a ustedes el sexto ciclo de conferencias Simbolismo y Producción Ritualizada, coordinado por los doctores Reina Solís Siriaco y Emiliano Melgar Tizoc, a quien cedo la palabra. Buenos días a todos, les agradecemos de continuar con nosotros en este ciclo. Y bueno, el día de hoy pues tenemos a un invitado de lujo, ¿no? Nuestro colega y amigo Marco Antonio Cervera, quien el día de hoy, bueno, pues nos va a hablar sobre el mundo ibero-romano. Vamos a tener pues una de nuestras primeras charlas de esa parte del el mundo antiguo. Y bueno, Marco es arqueólogo por la ENA, maestro en arqueología clásica por la Universidad Autónoma de Barcelona, doctor en la misma especialidad por la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, en España. Se ha especializado en arqueología, historia y cultura mexica, arqueología militar, tanto del ámbito mesoamericano como del mundo clásico mediterráneo. Ha participado en diversos proyectos de investigación arqueológica en países como México, España e Israel, entre los que destaca el proyecto Magdala. Y bueno, él es un prolífico autor de libros sobre militarismo como Breve Historia de los Aztecas, El armamento entre los mexicas, Guerreros aztecas, Entre plumas y obsidianas, Historia militar de la antigua Mesoamérica. Y además, bueno, él es número de la Asociación Española de Historia Militar, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, investigadora y fundador y presidente de la Asociación Mexicana de Arqueología e Historia Militar, y actualmente es coordinador general de investigación en humanidades de la Universidad Anáhuac en México, y también investigador y director del Centro de Investigación en Culturas de la Antigüedad de la misma institución. Pues Marco, bienvenido y adelante. Estoy al micrófono. Hola, pues muy buenos días a todos. Muchas gracias a Reina y Emiliano por la invitación. También siempre un abrazo fraterno como amigos y colegas, ¿verdad? Y egresados finalmente de la misma institución, nuestra alma mater, el INA y la ENA. Y bueno, pues con todo el gusto de estar aquí con todos ustedes y hoy vamos a tratar un tema, pues, digamos, distinto a lo que tradicionalmente se analiza en la arqueología y la historia antigua en nuestro país. Yo sé que pues quizá muchos de los personas que me están escuchando, nos están escuchando, pues claro, me ubican en el ámbito más mexica y demás. Pero bueno, pues como saben, también tengo un doctorado en arqueología clásica mediterránea y demás. Y ahora pues he estado desarrollando algunos proyectos en relación con lo que vamos a ver a continuación. Entonces, pues bueno, ya estoy compartiendo pantalla y bueno, no sé, creo que si se ve bien. Sí, se ve perfecto. Sí, todo muy bien. Bueno, entonces, pues vamos a iniciar un poco con este tema. Espérenme, que está un poco trabándose la presentación. Ahí está. Ahora sí. Listo. Bueno, les comentaba, vamos a iniciar con un tema por demás interesante que implica muchos factores desde el punto de vista claramente histórico del Mediterráneo. También trataremos asuntos evidentemente vinculados a la ritualidad y el ceremonial en el ámbito, ahora explicaré a qué nos referimos con el mundo ibero-romano. Y culminaremos con factores más bien técnicos relacionados con esto que llamamos la munera gladiatoria. Y bueno, partimos de comentar que estamos efectivamente en el desarrollo de un proyecto de investigación, ya tiene un tiempo que está en proceso, relacionado con la sistematización y el análisis antropológico e histórico de la actividad gladiatoria, especialmente en España. Estamos sobre todo ahora tratando temas más de historiografía. Y bueno, pues vamos un poco avanzando en ello, ¿no? Y como siempre entramos primero con temas de bibliografía. El tema de los gladiadores, por supuesto, es un tema sobradamente estudiado a nivel internacional, sobre todo en lo referente a, evidentemente, a la historiografía de la Unión Europea y sobre todo en Estados Unidos también se tiene mucho trabajo. Y obviamente Latinoamérica, pues no es que le abone mucho al tema, ¿no? Hay algún trabajo por ahí pero no mucho, ¿no? Entonces, bueno, aquí estoy solamente
presentando una bibliografía en castellano, pero bueno, que se sepa que por lo tanto hay bibliografía en diversos idiomas y sobre todo pensando que fue una actividad que abarcó, como veremos en breve, gran parte del Imperio Romano y por lo tanto su presencia en múltiples sentidos, tanto en indicadores arqueológicos, en las fuentes históricas y en todo lo que representó esta actividad, ¿no? Entonces aquí tienen algo de una recomendación, ¿no? Bibliográfica y un poco en general en en la bibliografía que nos estamos basando para la siguiente presentación. Y sobre todo, textos específicamente como este, digamos, ya no solamente de la actividad gladiatoria en general, que les digo implica múltiples factores, sino ahora especialmente para el tema del seminario, que tiene que ver con asuntos de la ritualización y la religión al interior de esta actividad. Entonces, también recomiendo este tipo de artículos científicos que pueden consultar en línea. Aquí también otros trabajos, ¿no? Referente a la diosa Némesis, que está directamente asociada a su culto al interior, y hay una discusión al respecto, ¿verdad? Por supuesto, al interior de los anfiteatros y en general de los juegos romanos. Y bueno, pues decirles también que la participación que hemos tenido en estas actividades, pues nos ha llevado también a tratar de conocer no solamente a través de fuentes, sino de materiales arqueológicos, obviamente en apoyo con colegas especializados en la materia, con una asesoría con colegas especializados en la materia. Entonces, recientemente también tuvimos oportunidad de estar en algunas exposiciones en el Museo Arqueológico allá en algunos de los museos arqueológicos en España, pero particularmente en Alicante, donde han llegado algunas colecciones. Ya terminó, pero algunas colecciones por demás interesantes. Y bueno, un factor importante que quizá muchos nos preguntaríamos, sobre todo quizá los colegas europeos, es, y bueno, ¿y qué podría aportar el ámbito mexicano a un universo ya muy trabajado, ¿no? Muy trabajado en el mundo europeo? ¿Qué puede aportar la visión mexicana? Y es que como muchos de ustedes saben, la arqueología, bueno, en México evidentemente es una arqueología muy antropológica. La arqueología en México es una arqueología que tiene modelos teóricos de análisis o de corte antropológico, pues por toda la tradición que tenemos de hace ya mucho tiempo. Pero en Europa, sobre todo la arqueología es historia, es decir, no existe estas divergencias o estas limitaciones que a veces se tienen en México entre lo que es la disciplina histórica versus la disciplina arqueológica. Para los historiadores, digamos, por lo menos los historiadores en España, pues realmente hablamos de una arqueología que tiene análisis e interpretaciones desde la historia. Entonces, ahí es donde entramos nosotros, ya que como saben, pues tenemos esta tradición antropológica y entonces, ¿qué parte de la antropología puede ser aplicada al escenario de la arqueología clásica? Entendiendo obviamente como arqueología clásica, que les digo, tiene más una tradición histórica, pues como el estudio de los restos materiales de las civilizaciones griega y romana, así como los pueblos con los cuales tuvieron contacto. Eso es actualmente la definición de la arqueología clásica. Ya no es solo Grecia y Roma, sino también con los pueblos que tuvo contacto en el ámbito mediterráneo y que, como pueden ver, es sumamente extenso. Y aquí también se vincula con otros factores como es la protohistoria, porque vamos a tocar temas de protohistoria también aquí, en el entendido también de que una disciplina muy europea, la protohistoria, es el estudio de todos estos pueblos mediterráneos que, al no contar con una historia propia, ¿esto qué quiere decir? Que, digamos, a diferencia de los griegos y romanos, quienes registraron su historia en documentación, como saben, desde Tito Livio, Heródoto, Julio César, en fin, todas las fuentes que se tienen, cuando, por ejemplo, hablamos de pueblos como los íberos, los celtíberos, los etruscos, cartagineses y demás pueblos mediterráneos, que si bien pudieron haber tenido su propia historia, pero por diversos motivos no nos ha llegado a nosotros, entonces la forma de poder acercarse a ellos, además de obviamente la arqueología y las ciencias de la antigüedad,
tenemos que leer y estudiar lo que los pueblos cercanos a ellos dijeron, por ejemplo, griegos y romanos. Es decir, qué es lo que griegos y romanos dijeron de los íberos, de los etruscos, de los cartagineses. A eso lo llamamos protohistoria. Entonces, como pueden ver, es una combinación de disciplinas, de modelos teóricos, de modelos también metodológicos para poderse acercar a nuestro tema, porque ya hoy en día no es suficiente con hablar solo de Grecia y Roma como los pueblos protagonistas del Mediterráneo, tienen algo de ello, sino que ya se habla de un diálogo entre todos estos pueblos, ¿no? Entonces, de ahí que la arqueología clásica hoy en día se esté viendo también con el interés ya no solamente de ver al mundo romano y griego como aquellos pueblos supuestamente civilizatorios, como se había visto antes, sino que en realidad hay un diálogo entre todos. O sea, los estudios clásicos desde la perspectiva de las ciencias de la antigüedad, de la arqueología y la historia, especialmente, como les he dicho, tratan de entender los diálogos de todos estos pueblos sin necesariamente minimizar a los otros, ¿no? Porque en el fondo todavía hay una visión, digamos, como que hasta ahora se empiezan a entender o a enterar que los estudios desde la perspectiva de la romanización mediterránea, pues en el fondo tenían una serie de valores claramente colonizadores, ¿no? Digámoslo así, pero ahora ya ver que muchos de estos pueblos, insisto, los íberos, los etruscos y demás, tenían una cultura propia, que tenían una cultura con mucho valor y que cuando llegan los romanos, pues empieza a haber una fusión en múltiples sentidos, ¿no? Eh, pues entonces se empieza a ver el diálogo, ya no solamente el que Roma va a civilizar. Lo digo porque al final el contexto de la gladiatura como es esta, ya lo vamos a ir definiendo con más detalle, que muchos de nosotros lo conocemos simplemente como estos juegos que se llevaban a cabo en los anfiteatros y no como muchas veces erróneamente se ubica que fuera en los circos, aunque si bien sí hubo en los circos, ya explicaré la diferencia. Sobre todo se dio en los anfiteatros, ¿no? Entonces, como una expresión, la gladiatura al final era una expresión de la cultura romana. Conforme se fue instaurando en los diversos territorios sometidos, eh, pues bueno, ahí es donde entra la discusión, si realmente fue una instauración, digamos, de forma obligada, ¿no? Imperativa, si realmente los pueblos que iban siendo conquistados por los romanos iban adoptando por placer, por gusto, por interés, los juegos gladiatorios, o en algunos casos, como vamos a ir viendo a lo largo de la sesión, puede ser que existiera en un ámbito más mediterráneo, es decir, que muchos pueblos protohistóricos o llamados también prerromanos, ya tuvieran algún tipo de actividad parecida, similar a la gladiatura romana, y que entonces cuando los romanos conquistan dichos territorios, pues ya no les es raro, y a lo mejor esa hipotética imposición que pudiera haberse dado en algún momento, no les era tan raro. O sea, como pueden ver, tenemos varios escenarios. Lo digo porque el concepto de romanización que implica, les reitero, en términos de la historiografía, de los estudios romanos, latinos, ha tenido varias acepciones, ¿no? Es decir, cuando Roma conquistaba los territorios dichos, que tenía, como sabemos, factores políticos, económicos y demás, pues cada que Roma se colocaba en estos territorios, pues empezaba a modificarse, ¿no? Y no completamente, no era una romanización totalmente heterogénea, dependiendo de los territorios conquistados, dependiendo de la cultura a la cual se le estaba sometiendo, pues también las raíces, qué tan rica y qué tan profunda tenía esta raíz la cultura en cuestión, y entonces qué tan fácil era poder ir introduciendo lo romano en ese escenario. Entonces, en ese proceso de introducción hay muchas discusiones. Algunos se plantean si realmente, les digo, una de las posturas es que si era una imposición, es decir, llegaba a Roma, conquistaba y decía a partir de ahora se da esta situación. Otros plantean
que realmente Roma no le interesaba imponerse, sino que fue un tratamiento casi lógico en el sentido de que Roma vendía la idea a los pueblos en cuestión de que vivir a la romana era mejor que vivir a la forma local, ¿no? Entonces, eso traía, digamos, ventajas para los pueblos, porque entonces poder vivir a la romana era quedar bien con el emperador, quedar bien con el gobernante o con los cónsules, dependiendo de la época, y entonces era como conveniente, ¿no? Entonces algunos dicen que la romanización fue más un producto de procesos culturales que no tuvieron necesariamente la imposición y la colonización. Les digo, tiene muchos matices, ¿no? Entonces, aquí están viendo un mapa que vamos a analizar en otro momento de la amplia distribución de la presencia de, de anfiteatros a lo largo del Imperio Romano, ¿no? Reiterando que los anfiteatros pueden ser, o sea, la evidencia que están viendo en estos mapas, pueden ser o por su presencia material, o sea, arqueológica, que se tiene claramente una presencia de anfiteatros excavada y claramente identificada por los estudios arqueológicos, o también hay muchos casos donde se sabe por las fuentes literarias, las narraciones de que existía un anfiteatro, aunque no necesariamente se haya recuperado su resto material, ¿no? Entonces la distribución es extensa. Observen, por ejemplo, bueno, claramente lo que es la península italiana está pues repleta de anfiteatros, ¿no? Ya lo que es en la provincia de la Galia, la zona, la región galocéltica, pues también tiene una amplia distribución de estos anfiteatros. Y vemos como en el ámbito hispano, en la Hispania, que correspondería a lo que actualmente es Portugal y España, pues tiene también una presencia interesante, ¿no? Bueno, entonces, desde esta perspectiva, se plantean las hipótesis de que varios pueblos mediterráneos ya tenían algún tipo de actividad similar al tema de los gladiadores, pero que en este caso, que es precisamente donde nos vamos a ir introduciendo, es una posible actividad más de tipo ritualizada y no tanto como juego. Y es aquí donde viene un problema de interés. Bueno, primero vamos a contextualizar un poquito, aunque si bien, como ya expliqué, es sobre todo a partir pues de los inicios de la República, ¿no? Cuando empieza el proceso de expansión de lo que después será el Imperio Romano, como muchos colegas y autores saben, pues el Imperio Romano como tal se va a ir creando durante la etapa republicana en términos históricos. Empieza un proceso de expansión desde el interior de Italia, ¿no? Como lo he dicho en otras veces, como cuando avientas una piedra a un estanque y se empieza a expandir hacia afuera. Entonces, el proceso de expansión que se da sobre todo en Italia, en el cual ya después de la fundación de Roma, que pasa claramente por su etapa monárquica y cuando entra el periodo republicano con los cónsules, por diversos factores, Roma empieza a tener una serie de conquistas, sobre todo, por ejemplo, en el norte de Italia, en lo que será el mundo etrusco, se seguirá hacia el sur con lo que será la Magna Grecia, ¿verdad? Y luego de ahí empezará su expansión hacia Hispania, ¿no? Como dicen también algunos autores, como Isabel Roda, es precisamente Roma que se hace en Hispania. ¿Por qué? Pues porque para los romanos una provincia era todo aquel territorio que se encontraba fuera de la península italiana. De hecho, si somos estrictos, Sicilia, que la vemos aquí al sur de la península, donde también inician las guerras púnicas, la primera guerra púnica contra los cartagineses, etcétera, pues propiamente dicho esto sería una provincia, ¿no? Como tal, digo, si somos estrictos en ese sentido. Pero es que no es nada más conquistar territorios, sino evidentemente también se trata de gobernarlos. Y es que para gobernarlos también se requerían de nuevos sistemas, incluso jurídicos y demás, que los mismos romanos van a ir estableciendo, digamos, de forma casi experimental conforme la república va avanzando. Y entonces les digo, su primer experimento va a ser precisamente en Hispania. Pero antes de ser Hispania, no olvidemos que este territorio realmente era ubicado, lo ubicamos hoy en día como península ibérica, donde había una serie de poblaciones locales, ¿no? Que ya iremos viendo.
Bueno, entonces vamos a hablar sobre todo de lo que fue la Segunda Guerra Púnica. Como estaba yo comentando, después de que los cartagineses son derrotados en la Primera Guerra Púnica, ya saben, Cartago ubicado aquí al norte de África, en lo que actualmente es Túnez, Roma los tenía muy bien ubicados, ¿no? Los tenía, ya habían sido derrotados, se les había puesto una serie de imposiciones tributarias y demás que pues bueno, los cartagineses no estaban muy conforme con ello. Recuerden que al final había una lucha no solamente de pueblo Roma contra Cartago, sino también una lucha de familias, ¿no? Los Escipiones del lado romano y del lado cartaginés con la familia Barca, que especialmente ubicamos ahí a Amílcar y sobre todo su hijo, que será Aníbal, que es el que llevará a cabo las expediciones específicas para la Segunda Guerra Púnica, que obviamente los escenarios, el teatro de operaciones de ese conflicto será efectivamente Península Ibérica y parte de lo que es, bueno, la zona sur de la Galia y el norte de Italia, ¿no? Digamos, ese es el escenario. Lo digo porque este es el contexto en el cual vamos a ubicar cómo los romanos van a llegar a la península ibérica, que como he explicado, tenía un conglomerado de culturas locales, ¿no? Aquí vemos un mapa de la península ibérica, digamos, un poco previo a la llegada de los romanos, y es que ahí se encontraba una serie de pueblos locales, pueblos endémicos, y hay un poco de todo, ¿no? Digamos, los pueblos locales o endémicos, pues es sobre todo, como están viendo aquí, más pegado al levante occidental o al levante español, que le decimos, lo que llamamos los pueblos ibéricos o las sociedades íberas, que es la que tenemos aquí en mi cursor. Luego, al interior, lo que llamamos el interior peninsular, al norte del mismo, en la zona cantábrica y demás, todo esto sería la zona céltica, ¿sí? Que tiene toda una discusión, es decir, todo esto estaría poblado por pueblos de origen celta, céltico, que tienen herencias de los grupos célticos del norte de Europa, ¿sí? Ahora, sumado a ello, esos son los pueblos locales, ¿no? Pero también sumado a ello vamos a encontrar lo que podríamos llamar los extranjeros, los que vienen de fuera. ¿Quiénes son los que vienen de fuera? Pues encontramos, por ejemplo, a los fenicios, que desde el Levante Oriental cruzan prácticamente todo el Mediterráneo, ¿sí? Con este proceso de colonización y van a empezar a tener una serie de fundaciones fenicias, colonias, factorías en el sur de la península, y que van a empezar a convivir propiamente con los íberos. También vamos a tener, me regreso a nuestro mapa, en ese mismo periodo, los griegos, no todos, ciertas polis van a empezar en un proceso también de expansión y de colonización, no militar, sino es un proceso de colonización claramente, más bien económica y de fundaciones en lo que será el sur de Italia y seguirán avanzando hasta el norte de la península ibérica, fundando ciudades y yacimientos como Ampurias, ¿no? Emporión. Entonces ahí hay otro pueblo extranjero. Entonces, como pueden ver, tenemos íberos, tenemos grupos célticos, tenemos fenicios que vienen de fuera, tenemos griegos que vienen de fuera, y como ya expliqué hace un momento, derivado de la Segunda Guerra Púnica, los cartagineses también van a tener fundaciones, sobre todo en el sur de la península, por ejemplo, en el caso de Cartago Nova, del que les hablaré más adelante. Eh, entonces, también como un pueblo extranjero, pero en el caso particular de los cartagineses, sí con un interés más militar, ¿no? Como ya expliqué hace un momento, los cartagineses son derrotados por los romanos y en ese aspecto, cuando la familia Barca empieza a tener incluso contactos políticos, diplomáticos con los reyes y reinas ibéricas, pues para hacer vínculos, ¿no? Roma tenía algunos aliados, como el caso de la ciudad de Sagunto, aquí al norte, era una ciudad ibérica, y bueno, empiezan a avanzar los cartagineses, y en este caso Roma le dice a Aníbal que pues no ataque Sagunto porque es una ciudad aliada, obviamente ataca Sagunto y entonces empieza la Segunda Guerra Púnica y bueno, viene un conflicto interesante. Entonces, como pueden ver, la península ibérica es un conglomerado de culturas al que le hace falta el último, bueno, por decir, por lo menos para este periodo, que es la etapa antigua, eh,
el último protagonista de nuestra historia, que es efectivamente los romanos. Entonces, con el pretexto de correr a los cartagineses de este escenario geográfico, entonces llegan los romanos, fundan campamentos, como el caso de Tárraco, que el día de mañana se transformará en Tarragona. Bueno, la ciudad de Tárraco, que será incluso capital de las Hispaniae y demás, o de las Hispanias. En fin, entonces llegan los romanos y fundan Tárraco, se da la Segunda Guerra Púnica, son derrotados los cartagineses y entonces Roma ya tiene un pie en la península. En teoría se supondría que los romanos no tenían interés pues de invadir, ¿no? Porque ya saben cómo son las potencias, ¿no? De que llegan, tratan de sacar a su enemigo del territorio, pero pues ya aprovechan para quedarse y entonces empieza un proceso de expansión romana, sobre todo primero en la parte de Levante, que será transformado en las Hispaniae, la Hispania ulterior y citerior, y luego va a empezar la expansión hacia el interior peninsular, sobre todo, por ejemplo, en el mundo celtibérico, con las guerras de Numancia, y demás. Y finalmente ya incluso para tiempos de Octavio Augusto, todo esto que les cuento es en tiempos republicanos, pero digamos que el proceso de pacificación de la península va a ser muy, muy tardío, bueno, va a ir en un proceso, ¿no? Conforme Roma va creciendo, la república va avanzando, ¿no? Pero ya en la república tardía, posterior a la muerte bueno, de Marco Antonio, ¿verdad? De mi tocayo, de Cleopatra, etcétera, pues sube al poder Octavio y quedaba pendiente el norte de la península, la zona cantábrica, donde estarán los astures y galaicos, y bueno, al final ya se derrotan. Pero como pueden ver, entonces empieza un proceso de romanización de un territorio que originalmente era, como ya expliqué, íbero, era celtíbero, era celta, o sea que tenían su propia cultura. Y es ahí donde viene lo interesante. Es decir, en este contexto histórico ya explicado, el proceso de, digamos, de romanización de la península, que implica múltiples factores, como el hecho de empezar a, por ejemplo, a cambiar las ciudades originalmente íberas y celtas, por ejemplo, los oppidums, se empiezan a modificar y se empiezan a transformar propiamente en ciudades romanas, con todo lo que eso implica el hecho de modificarlas, algunas otras no, todo dependiendo de la estrategia de Roma, ¿no? Si esos territorios eran estratégicos en términos económicos, políticos, se modificaban, y eso implica entonces la creación de anfiteatros. Es decir, cuando yo coloco una ciudad, voy a colocar también mi anfiteatro. Pero eso ya es, como dije, cuando llegan los romanos. Pero aquí es donde entra una duda interesante. Eh, bueno, primero, hablando sobre todo del ámbito del munus gladiatorio, el munus que del latín, digamos, tiene que ver un poco con el ámbito de los juegos, ¿sí? Tiene varias acepciones del latín, pero especialmente en el ámbito de los juegos de gladiadores que se llevaban a cabo en los anfiteatros. A eso se refiere el munus gladiatorio, y está el tema de los venationes. Los venationes que, como veremos en breve, hacen referencia sobre todo a los cazadores, es decir, que en los anfiteatros se llevaban a cabo cacerías públicas, vamos a decir así, donde efectivamente un cazador pues iba a ir detrás de alguna presa, algún ciervo, algún oso, etcétera, y era todo un espectáculo. Pero bueno, en la literatura en general, gladiatoria, se discute varios puntos, ¿no? Ya, como ya expliqué, ya cuando los romanos se instauran en los territorios sometidos, empiezan a urbanizar los territorios a la manera romana, lo que incluye la creación de anfiteatros para el desarrollo de la manera gladiatoria, de instaurar los juegos. Em, Se discute mucho si estos juegos, digamos, la visión tradicional que tienen la gente es que eran un espectáculo, que era un espectáculo para el pueblo, en el que de alguna forma quienes participaban en esos combates gladiatorios eran sobre todo esclavos y que de alguna forma era una suerte de condena de muerte, ¿no? Pero digamos que esa es la visión típica, ¿no? Tradicional. Pero obviamente con los avances de los estudios ya ha cambiado en múltiples sentidos.
Por ejemplo, el pensar que no todos eran esclavos, sino que había muchos voluntarios que participaban de ello, incluyendo en algunos casos hasta emperadores, como el caso de Cómodo. Segundo, que no todo se resumía a un espectáculo, sino que también algunos autores han propuesto si pudiera tratarse de una suerte de deporte, digamos como una suerte del deporte nacional romano, pensando que en este sentido, por ejemplo, en el mundo griego, ya sabemos que una característica muy importante, incluso dentro de la misma cosmovisión griega y de la religión griega, el atleta, el concepto del héroe, que ahora voy a explicar al respecto, el atleta, el héroe y el guerrero están fundidos, está fusionado. Para los griegos de la antigüedad, sobre todo de tiempos arcaicos y clásicos, el atleta es muy importante, es un personaje casi de culto que a su vez se puede transformar en un héroe y que a su vez es el guerrero, ¿no? O sea, se funde todo esto. En el mundo romano, vamos a pensar les digo, algunos autores consideran que el gladiador no es solamente un esclavo, sino se transforma también en un personaje que puede ser motivo de alguien de prestigio, alguien que implica algo importante para el romano, es alguien muy bien visto, no solamente es el esclavo que le dan armas y ahí mátate, ¿no? Como se pudiera pensar. Y es que aquí es donde entra también la mezcla de la ritualidad, precisamente. Y esto tiene una relación directa con el origen de la gladiatura. Como ya expliqué también hace un momento, se sabe por fuentes históricas, iconografía y arqueología, que varios pueblos mediterráneos, antes que los romanos, practicaban ciertos rituales funerarios asociados a la guerra, al culto de la guerra, al culto funerario de los guerreros, en el que efectivamente combatían guerreros en esas ceremonias y que ese es el precedente. Entonces, diríamos que en el fondo, ya en plena época romana, eh, el hecho, es decir, varios autores podrían decir, se le quita lo ritual al espectáculo gladiatorio para transformarlo solo en eso, en un espectáculo, pero yo creo que eso es falso, ¿no? Al interior incluso en plena época romana, del espectáculo romano, de si además era un deporte, si además podía ser una condena de muerte, también mantiene cierto nivel de ritualidad. Lo que yo creo es que no tiene que ser uno u otro. Yo creo que puede ser un poco de todo. Sí, puede ser un poco de todo en el entendido más desde una perspectiva más holista y precisamente más antropológica. Bueno, entonces partimos de ahí, de que nuestra postura no es que solo es un espectáculo, ni solo es un deporte o es solo una condena de muerte, sino dependiendo del contexto, del escenario, puede haber un poco de todo, ¿no? Y bueno, empezamos entonces con las versiones ibéricas, ¿no? Como les digo, en el mundo mediterráneo se ha planteado la postura, me voy a adelantar un poco más aquí, de cómo en el mundo etrusco, en el mundo campano, es decir, hacia el interior peninsular italiano, y en este caso muy especialmente para el mundo íbero, es decir, como ya dije, de los pueblos prerromanos, pues eso previo a la llegada de Roma, ya se practicaba esto y es que algunos autores lo han planteado en el siguiente sentido, y es que hay que tener mucho cuidado. Es decir, habría que pensar si por el hecho de que sean combates de guerreros en términos funerarios le debamos llamar necesariamente gladiatorio. Me refiero a que sí pudiera existir un ritual similar que a lo mejor al tiempo, sobre todo en el mundo italiano, diera paso a una adopción romana de esto para crear la gladiatura, pero no quiere decir que ya había gladiadores íberos, eso es a lo que voy, o etruscos, sino vamos a ir viendo poco a poco, ¿no? Bueno, entonces, ¿a qué se refiere? Tenemos algunas fuentes, por ejemplo, aquí están viendo algunas fuentes de Apiano que hace referencia a ello, ¿no? En este caso del mundo ibérico y de los pueblos prerromanos de la península, en el que dice, una vez concluido el ceremonial, iniciaron un certamen de combates singulares sobre su tumba. ¿A qué se refiere? Que cuando los guerreros íberos o algunos casos célticos, incluso lusitanos,
Esto se refiere a los pueblos del sur de la península, llevaban a cabo los cultos fúnebres o funerarios de los guerreros muertos en batalla y sobre todo aquellos guerreros de alto nivel, sobre todo incluso los gobernantes, en este proceso de celebración de su culto, ponían a varios guerreros, algunos autores dicen que podían ser incluso esclavos, eh, a que en el proceso de la ceremonia, y prácticamente al lado de la tumba del caído, había combates entre ellos que serían una suerte de combates ritualizados. Por ejemplo, veamos esta otra cita de Diodoro Sículo que nos dice el cadáver de Viriato, recordando a Viriato como uno de los guerreros lusitanos que se va a enfrentar a Roma, se va a rebelar contra Roma. Dice, fue honrado magníficamente y con espléndidos funerales, ¿no? Hicieron combatir ante su túmulo 200 parejas, honrando así su eximia fortaleza, ¿no? Y bueno, se tienen, a lo mejor no muchas, pero se tienen varios casos similares de esto. Incluso otra fuente que nos dice que en el mundo griego ya se daba, por ejemplo, en fuentes como en la Ilíada, también se habla de estas honras fúnebres similares, ¿no? Entonces, como pueden ver, pareciera que es como muy mediterráneo, pero sobre todo muy del Mediterráneo occidental, que este tipo de honras fúnebres, poniendo a combatir a guerreros, pues parece algo similar, ¿no? O sea, como que fuera algo pan mediterráneo, por lo menos hacia el occidente. Lo que sí no se sabe, y aquí habría que preguntarse es, primero, si efectivamente es tan mediterráneo como muchos autores lo han dicho, algunos etruscólogos como Palotino lo han planteado también, ya tiene una tradición esto. Habría que ver cuáles son las diferencias de una a otra, es decir, si hay distinciones particulares entre lo que practicaban en términos rituales de este tipo de combates entre etruscos, entre griegos y ahora lo que nos interesa entre los íberos, ¿no? Y aquí entra lo que les comenté al principio de la sesión, de este interés, yo pensaría desde nuestra perspectiva más antropológica, de tratar de evitar, como a veces sucede en el mundo mediterráneo, de helenizar o romanizar todo. ¿A qué voy? De que muchas veces, como no se tiene suficiente información, por ejemplo, de la cosmovisión de los pueblos protohistóricos que ya expliqué, pues se les hace muy fácil luego aventar lo griego y lo romano, ¿no? Y entonces se pierde estas distinciones específicas, en este caso de lo ya dicho, de lo fúnebre, de cómo lo veían los íberos, por ejemplo, a diferencia de los etruscos o a diferencia de los romanos. Lo que pasa es que muchas veces no se tiene la suficiente información. Y entonces entramos, por ejemplo, en el ámbito ibérico, si se tiene información de una cosmovisión ibérica. Y bueno, los especialistas de estas civilizaciones, algunos han planteado que, por ejemplo, esta fíbula es como una visión iconográfica de esa cosmovisión ibérica. Aquí observarán cómo la cosmovisión estaba dividida en varias, supuestamente los especialistas en estas, digamos, geometría cósmica en la cual vemos a un personaje armado, un personaje que está armado, en el que enfrente de él se encuentran dos animales muy particulares de la iconografía y de la cosmovisión ibérica, que son los lobos, los jabalís, ¿no? Que pareciera que están como en diálogo con él, pareciera que están en enfrentamiento. Alrededor del mismo hay una suerte de serpiente que circula en este escenario cósmico ibérico, y es que efectivamente los lobos, los jabalís y algunos otros animales, a veces hay una equiparación del lobo con el león, están efectivamente asociados de acuerdo a los estudios, con el ámbito funerario. Pero aquí entra un factor interesante. Expliqué hace un momento que en el mundo griego, especialmente en el mundo griego, el concepto del héroe es muy importante, ¿no? El héroe son motivos de culto, son normalmente personajes procedentes del vínculo entre un dios y un mortal. Les dije que luego se asocia el héroe con el atleta y con el guerrero. Entonces, algunos colegas proponen que este personaje que está aquí está relacionado con el culto al héroe. Y entonces, otra vez, como pueden ver, el culto al héroe puede estar relacionado con estos guerreros muertos en batalla
y que los conflictos o estas batallas que se dan ritualizadas, fúnebres, tienen que ver con el culto a ese héroe caído. Pero aquí hay un factor importante. Esto que estoy diciendo del héroe es muy griego, cuando aquí estamos hablando de la cosmovisión ibérica. Entonces la pregunta sería, ¿y qué pensaban los íberos de esto? Porque se ha dicho mucho que por los contactos que tenían con los griegos, adoptaron el concepto del culto al héroe, vamos a decir así, el culto al héroe lo adoptan los íberos, o digamos parte de ese proceso de helenización. Pero lamentablemente las fuentes, la información, no da el conocimiento para saber qué pensaban ellos sin este proceso de helenización comentado, ¿no? Y bueno, aquí tienen, por ejemplo, del lado derecho, una escultura en donde se aprecia un pectoral en el que evidentemente está sobresaliendo el rostro de un lobo por la relación que les digo que tenía el lobo con la guerra, con el sistema potropaico de defensa de los guerreros, pero también su vínculo con el inframundo. Y bueno, como les decía, a estos bustari, ¿no? Bustuari, así se les llamaba a estos guerreros que combatían en este escenario fúnebre, ¿no? Entonces les digo, tenemos versiones etruscas, griegas, íberas, incluso se habla de versiones cartaginesas, ¿no? Eh, este término viene de bustum, fuego, fúnebre, ¿no? Porque también había piras donde calcinaban o quemaban a los guerreros muertos, ¿no? Aquí están viendo algunas pinturas murales en Paestum y demás donde se aprecia esas batallas ritualizadas o fúnebres. Y bueno, regresando pues al ámbito ibérico, de todo lo que estoy comentando, ya no solamente son fuentes históricas, como ya planteé, en el que se dice que, les digo, que íberos, celtíberos y otros pueblos de peninsulares practicaban este tipo de ceremonias, de rituales, antes de que los romanos instauraran la gladiatura. Y entonces algunos autores dicen que, bueno, estas esculturas, ¿no? Esto es muy interesante, son unas esculturas recuperadas en el sur de la península ibérica, eh, que algunos consideran que formaban parte de un herón, es decir, de estos túmulos dedicados al culto a los héroes, ¿no? En este caso, versión ibérica, en la que ahí se llevaba a cabo el culto, y se va a representar efectivamente estos combates gladiatorios, o si le queremos llamar gladiatorios, yo preferiría solamente llamarles como cultos de guerreros funerarios. Ya decirles gladiatorios ya sería como avanzar más, ¿no? Pero digamos como un precedente en el que se representan a estos guerreros que están ritualmente combatiendo con los enemigos. En este caso vemos a un guerrero que está bajándose del caballo y ultimando a un enemigo. Y es que estas esculturas, como les digo, de acuerdo a los diversos investigadores, formaban parte hipotéticamente formaban parte de estos monumentos fúnebres, a veces en forma de torre, que remataban en estos elementos, o como vemos aquí, en esto que en término griego le llaman herón, que les digo es como una especie de mausoleo, obviamente fúnebre, vinculado a los cultos al guerrero caído, pero que también se asocia al culto al héroe, porque se mezcla y todo. Digamos que es como parte de la herencia griega que le hacen a estas ceremonias fúnebres, ¿no? Y es por eso que se dice que al final, como les digo, la gladiatura no es una supuesta invención totalmente romano, sino como vemos, hay una suerte de tradición mediterránea que probablemente los romanos adoptan, algunos dicen que sí de los campanos, algunos otros dicen que sí de los etruscos, y luego ellos ya los transforman en estos espectáculos, pero que al final, no porque se transformen en espectáculos o deporte o la mezcla de ello, pierde completamente la ritualización. Y es que en la mayoría de las publicaciones que he consultado, la parte ritual es de la que menos hablan. O sea, siempre se enfocan en que es un espectáculo, es lo que más, ¿no? El espectáculo y ya está. En algunos casos lo del deporte, pero la parte ritualizada la dejan un poco al lado, ¿no? Como que eso fue al principio, pero cuando se transforma en espectáculo ya no. Y yo creo que estos combates siguen manteniendo esta parte, ¿no? Bueno, ahora, dejando, ¿no? el tema ritual en términos funerarios,
Hay otros factores ya, sobre todo en tiempos romanos, ahora sí ya en tiempos romanos, que tiene que ver también con cuestiones ceremoniales y ritualizadas. Y es que normalmente en los anfiteatros se han recuperado algo muy interesante, el culto a lo que parece ser una deidad de origen griego, que algunos autores podrían, digamos, restablece el culto a la manera romana, que es la diosa Némesis, y que para muchos autores tiene que ver con los juegos en general, porque recuerden que los juegos no son solo gladiatorios, también tenemos las carreras de carros, el pugilato y otras cosas que aparecen en otros tipos de monumentos, no solo los anfiteatros, sino también los circos, ya explicar estas distinciones. Y bueno, es que resulta que la diosa Némesis, que aparece, por ejemplo, en Hesíodo, es una diosa asociada a la noche, porque es hija de la noche, ¿no? Pero, como, bueno, antes de ello, explicar que es una diosa también vinculada a la justicia, al equilibrio, tiene múltiples factores que vamos a ir viendo. Y es que, como ya comentamos, los romanos sí, para que vean a diferencia de los pueblos anteriores, los romanos sí van a crear o desarrollar o inventar un monumento específico para esto, que es el anfiteatro. El anfiteatro que básicamente nos dice Vitruvio que era un arquitecto que hizo una gran obra de arquitectura romana, etcétera, pues básicamente nos dice que la invención del anfiteatro fue juntar dos teatros, a la manera griega, casi casi juntar dos teatros para crear esta elíptica donde se iba a llevar a cabo el combate gladiatorio. El propio monumento per se tiene factores también simbólicos y de ritualización. Pero antes de continuar con ello, quiero llamar la atención del público, sobre todo en México se sigue pensando o sea, le llamamos circo, ¿no? A donde se combatían los gladiadores, y es que son dos monumentos diferentes. El circo es el que están viendo aquí abajo, que realmente tiene una forma mucho más alargada, es de origen propiamente griego, si bien va a ser muy adoptado por los romanos, y es aquí donde se llevaban a cabo las carreras de carros. Ahora, aclarando, desde los primeros tiempos de la historia romana, por lo menos desde finales de la Roma arcaica y luego ya con la Roma republicana, eh, vamos a decir que los combates gladiatorios, como ya vimos, tienen un origen muy temprano y ya se llevaban a cabo. O sea, de hecho, armaban en los foros, armaban espacios de madera para llevar a cabo la gladiatura, y cuando no, también podía darse en los circos, como ya dije aquí. Sí se llevaron a cabo finalmente combates gladiatorios, pero digamos que no era el monumento especializado. O sea, al final la gladiatura se llevaba a cabo donde se podía, ¿no? Pero al tiempo los romanos van a inventar un espacio específico para ello, que es este de acá, en este caso el mal llamado Coliseo, que es el anfiteatro máximo. Este era el circo máximo. Entonces ya estamos teniendo la distinción entre circo y coliseo. Insisto, el circo, que es más antiguo y digamos multifuncional, aunque después se va a especializar más para el tema de los carros, ¿no? De la carrera de carros, como vemos acá, ¿no? El anfiteatro se va a especializar realmente para tres tipos de actividades: la gladiatura, las naumaquias, que es bueno, que eso también sometido a discusión, si esta idea de supuestamente inundar el monumento para que se llevaran a cabo combates navales, ¿no? Es discutible, ¿no? Y finalmente el de los venationes, que como ya expliqué, es estas cacerías públicas, que es con lo que normalmente iniciaban los juegos, ¿no? Pero bueno, entonces, como les decía, el mismo anfiteatro per se tiene valores simbólicos. Hay también un factor de ritualización en el mismo. Aquí estamos viendo una planta de un anfiteatro, normalmente, como pueden ver, de forma elíptica, donde está todo el graderío, la fosa vestiaria, ¿no? Que es donde estaba toda la infraestructura del mismo. Pero vean algunos factores de interés. Como pueden observar, a lo largo del monumento cruza esta especie de avenida que de este lado está la llamada Porta Triumphalis, que es precisamente por donde entraban los gladiadores, ¿no? Se llevaba a cabo aquí la actividad. Y luego vemos del lado izquierdo una que llaman la Porta Livitensis,
relacionado con la muerte. ¿A qué va? Que aquí hay un vínculo. Algunos autores dicen que el monumento también se relaciona con vida y muerte, ya que de este lado entran los gladiadores vivos, vamos a decir así, todos los gladiadores, se lleva a cabo el combate. Aquellos que sobrevivían salían por acá, pero los que morían, los cuerpos eran sacados por acá, ¿no? Se extraían por acá. Entonces ahí hay otra vez un factor, como pueden ver en el fondo funerario, hay una ritualización presente todavía, eh, que no deja dudas, de acuerdo a estas interpretaciones de algunos colegas, en el cual pues no quedó solamente en, ya lo ritual lo dejamos allá, eso era como al principio y ahorita es puro espectáculo nada más porque sí, ¿no? Pero hay otros factores, como estaba yo explicando, y es que en varios anfiteatros de diversos niveles, me refiero a los provinciales y algunos de mayor formato, muchos de ellos tienen, sobre todo los anfiteatros, por lo que tengo entendido, más los occidentales, del Mediterráneo occidental, cuentan con el sacelum o digamos, pequeñas capillas para el culto a quién, como había dicho, a la diosa Némesis, ¿no? La diosa Némesis, que como pueden ver aquí, tiene varios factores. Tiene una balanza, iconográficamente hablando, tiene una balanza porque es una diosa del equilibrio. Tiene le llaman una vara de medir, para medirla, pues todo de forma equilibrada, ¿no? Se asocia a la noche, como ya vimos muy al principio. Y entonces se ha discutido mucho en la literatura del por qué en los anfiteatros hay presentes un culto a esta deidad. Tengo entendido que hay otras, a veces hay de otras deidades, pero lo común es que sea esto. Entonces siempre lo han visto si eran los gladiadores los que le tenían el culto a esta deidad, donde también aparece algo muy interesante, no solamente en las capillas, sino en ocasiones, por ejemplo, en la parte inferior, en la zona de las graderías, se han encontrado, como vamos a ver en breve, pinturas murales en donde se representa a esta deidad, ¿no? Entonces aparece de una u otra forma su culto y pues claro, el problema de la interpretación, ¿no? ¿Qué relación tiene con la gladiatura, si parte de su culto se relaciona con que ella sea la que decide la vida y muerte en el mismo combate gladiatorio, ¿no? Bueno, antes de eso observen, por ejemplo, em, bueno, ejemplos de anfiteatros en la península ibérica, ¿no? Más o menos en la ciudad en donde se ubica, las fechas y el aforo que tenía, ¿no? Pensemos que el Coliseo, el anfiteatro máximo de tiempos Flavios, el más conocido, pues digamos, era un escenario para cerca de 50,000 espectadores, ¿no? Pero como les digo, a lo largo de las diversas provincias, pues hay una variedad de ello, ¿no? Bueno, aquí tiene lo que les decía en términos iconográficos, tiene una balanza, que es el equilibrio de las cosas, el momento de justicia. La diosa Némesis en la versión más, les digo, romana, está asociado al poder, al destino humano, la vara de medir, una diosa que decide ya sea la victoria o la derrota de los gladiadores. Es lo que se ha interpretado del por qué la continuidad o la presencia de esta deidad en esos anfiteatros. Entonces ahí también vemos esto de la ritualidad, ¿no? Que a lo que tiene que ver con el seminario, ¿no? Observen cómo en el anfiteatro de Tarragona, Tárraco, una ciudad que quiero mucho porque, bueno, tuve la oportunidad de estudiar ahí precisamente el doctorado en la Universidad Rovira y Virgili. En fin, aquí ven parte de una pintura mural recuperada en la que se aprecia, aquí está en medio, la diosa Némesis, que está también asociada a exvotos, agradecimientos, ¿no? Eso es muy común en el mundo mediterráneo, el presentar ofrendas para solicitar, hacer peticiones de algo, y también cuando la deidad, digamos, pues cumple tus peticiones, entonces en agradecimiento llevas también algunas ofrendas, ¿no? Para efectos. Bueno, entonces como pueden ver, el ámbito de la gladiatura, desde mi opinión, no es exclusivo
de un espectáculo, sino tiene también mucha ritualidad vinculada a cuestiones fúnebres, ¿no? Entonces, esta diosa griega es reinterpretada en el mundo griego, un culto, les digo, vinculado ya sea a la gladiatura, ya sea a los juegos en general, ya sea a los juegos en la arena en general, me refiero, no solamente a los gladiadores, sino algunos creen, porque también aparece, esta deidad ha aparecido en algunos circos, no solo en los anfiteatros, sino en otros lugares donde se llevaban a cabo espectáculos de otro tipo, ¿no? Entonces tenemos santuarios al interior de los anfiteatros con capillas para culto. Entonces algunos autores dicen si se pudiera tratar de la diosa patrona de gladiadores y venaciones. Y bueno, ya para ir eh, cerrando esta parte de los cultos, ahora entramos a la parte más técnica de la gladiatura, que tiene que ver ya con el combate mismo, ¿no? Entonces, como expliqué hace un momento, si en efecto la gladiatura tiene su origen en términos etruscos campanos, hablando de la gladiatura romana, pues, em, ya cuando esto se transforma en un espectáculo, independiente de la ritualidad y el hipotético deporte, em, viene a colación muchos aspectos que han avanzado, que ya se han quitado los mitos. Número uno, como ya había yo dicho, que los gladiadores no eran solamente esclavos, o sea, sí, muchos de ellos eran esclavos, pero otra parte era de, de gente que por voluntad propia participaba en ello, porque al final también se les pagaba, había alimentos, había un espacio donde dormir, incluso podían darse casos de personas de bajos recursos que al no tener trabajo, tener un sustento, pues le convenía entrar de gladiador para tener dónde comer, ¿verdad? Casos de otros romanos que aunque sí tuvieran recursos y para sustentar su vida, pues entraban como gladiadores porque esto también te daba prestigio. O sea, hay un tema de prestigio, no es el esclavo ahí que lo avientan a que muera, no. Hay un tema de prestigio porque como expliqué, el gladiador era pues hagan de cuenta como los héroes, ¿no? Un poco vistos como el luchador, el boxeador, que hoy en día todo el mundo le aplaude, ¿no? Incluso hay fuentes e información que dicen que hasta el sudor del gladiador era visto con factores hasta afrodisíacos, sexuales, ¿no? Entonces había de gladiadores a gladiadores, ¿no? Pero hay algo interesante como el gladiador no estaba adiestrado para un combate, digamos, en términos ya de una batalla campal, en una batalla más militarizada, aquí les estoy poniendo la diferencia del equipamiento militar romano versus el equipamiento gladiatorio. Y es que de alguna forma se ha dicho que es precisamente lo contrario. ¿Por qué? El legionario, que tiene toda una historia, el legionario romano, pues estaba pensado para batallas en mucho tiempo, en campañas de largo procedimiento, en el cual el equipamiento tenía que defender la vida del romano. Observarán, por ejemplo, cómo este legionario, ya más de tiempos augusteos, un poco más tardío, vemos que tiene, por ejemplo, este tipo de casco, la lórica segmentata, que es este tipo de peto, de placas, que defiende la parte corporal, digamos, vital. Como pueden observar, defiende lo más importante, ¿no? El corazón, las vísceras, etcétera. Y la parte propiamente de los brazos y las piernas que pudieron llevar grebas y demás, pues está un poco más despejado, ¿no? Porque lo que interesa es proteger al legionario como tal. En cambio, el gladiador es todo lo contrario. Normalmente la parte vital, aunque a veces llevaría aquí una faja, pero está desprotegida. Se dice que el equipamiento de los gladiadores fue una adaptación de las armas para la guerra, ¿no? No nada más de los legionarios, sino, por ejemplo, el que ven del lado izquierdo
es un gladiador de tipo oplómaco. Oplómaco deriva del hoplita, el famoso guerrero griego de la Grecia arcaica y clásica. Ya saben, para los que vieron la película de 300, pues digamos algo así, ¿no? Es una película, pero vamos a pensar que era el hoplita que estaba pensado para falanges del momento, pero en este caso adaptaron en el que vemos con este tipo de cascos un oplón pero reducido, lanza, y observen cómo está protegido por grebas y esta mánica. Es decir, ¿por qué le van a quitar al gladiador las armas defensivas? Porque de alguna forma lo que se busca es pues eso, el espectáculo, que el gladiador combata, pues claro, con el objetivo de defender la vida, y en ese estira y afloja, pues finalmente genere un tipo de espectáculo, ¿no? Entonces, originalmente los primeros gladiadores, como vimos, a lo mejor traían un equipamiento muy militar, pero que al paso del tiempo se va a ir, digamos, especializando y se va a ir adaptando a lo que era, repito, una mezcla de espectáculo con factores ritualizados también, y deportivos, ¿no? Y bueno, aquí tienen una lista de algunos de los gladiadores más comunes, ¿no? Que se fueron desarrollando a lo largo del imperio. Tenemos desde el murmillón, que es quizá de los más conocidos, ¿no? Ya veremos algunas imágenes más detalladas, que llevaría este tipo de casco combinado con escudo, el scutum, este tipo de escudo que también era utilizado. Normalmente los gladiadores usaban armas punzocortantes, no como lo que vemos luego en películas que llevan armas contundentes, mazos, y bueno, finalmente son películas, pero lo que se ha recuperado tanto en iconografía, que tenemos mucha información iconográfica, epigráfica, obviamente restos de armas gladiatorias recuperados en contextos arqueológicos, pues la mayoría son, les digo, armas punzocortantes, espadas, gladius, en fin, ¿no? Bueno, el caso del Retarius, que es muy conocido, este gladiador que llevaría una red, el famoso gladiador con red y tridente, que normalmente se enfrentaría ya sea al murmillón o a veces al secutor, ¿no? Ya explicaré cuál es el caso del secutor. El traex o tracio, que se caracterizaba, entre otras cosas, por tener una espada curva llamada sica. El secutor, que es como la versión de los pesos pesados en la gladiatura, en la cual normalmente eran gladiadores procedentes de la zona de la Germania, de la zona galocéltica, gente muy, muy grande, muy fuerte, que llevaría escudos, espadas, pero a veces un casco digamos, un casco pequeño, con el visor sumamente acortado, porque claro, cuando estás enfrentando, por ejemplo, a un Retarius, que era un tipo de gladiador muy dinámico, más móvil, ¿no? Contra un secutor, pues lo que le quitas a uno le pones al otro precisamente para tratar de medio equilibrar el asunto y que finalmente, como expliqué, se lleve a cabo el espectáculo. Y lo que ven del lado derecho, pues ya expliqué que es el oploma, que en pocas palabras es un hoplita adaptado, un guerrero hoplita o un equipamiento más bien hoplita adaptado al contexto de los gladiadores, ¿no? Aquí tiene una pequeña lista, también sacada de algunas publicaciones especializadas, donde se aprecia el tipo de gladiador y su rival habitual, ¿no? Por ejemplo, también teníamos a los eques, los equites, o eques más bien, quienes se enfrentaban a caballo, ¿no? De ahí del término, que eran dos gladiadores que se subían a caballo y se enfrentaban en caballos, ¿no? Algunos piensan que este tipo de gladiador en especial podría ser más de tipo patricio, es decir, de gladiadores de élite, que eran más gladiadores voluntarios, ¿no? Bueno, aquí tienen algunos equipamientos que se han recuperado en diversos yacimientos de Pompeya y demás, ¿no? Les digo, puntas de lanza, puñales, cuchillos, ¿no? Y algo interesante es que estos cascos, volviendo al tema de ritualidad, es que muchos de ellos estaban profusamente decorados, con motivos incluso asociados a iconografía, a veces hasta de la Ilíada, la Odisea, y en ocasiones también tienen en la parte superior forma de pez, tiene una forma de pez
porque de alguna forma, por ejemplo, en el caso del el Retarius que al llevar la red y el tridente se transforma en el pescador, y el rival se transforma en la presa, ¿no? Entonces, otra vez, el simbolismo en la ritualidad está presente en esta actividad. Y bueno, pues platicarles, como les digo, que he estado presente en estos proyectos, estamos desarrollando algunos proyectos, estuvimos en esta extraordinaria exposición en Alicante con mi estimada colega María Engracia Muñoz, que es una de las grandes expertas, fue la curadora de la exposición, y una bueno, de las asesoras del proyecto, ¿no? Y bueno, pues ahí vemos también más materiales, ¿no? Por ejemplo, en este caso, una pintura, no, perdón, un mosaico en el que se aprecia el combate mismo de un secutor, precisamente. Aquí vemos estos cascos pequeños que les decía, con el visor sumamente limitado y probablemente contra un murmillón, ¿no? Vemos que el uso de armas, incluso las mismas escudos, formaban parte del proceso de combate. Aquí tenemos una pequeña figurilla representando precisamente a un gladiador, probablemente también un murmillón. A veces el casco murmillón, el tracio se parecen un poco, digamos, también a veces llevaban plumas, tenían forma de grifo, ¿no? Este animal greco-oriental, ¿no? Que ya saben que tiene esta forma como de ave. Por ejemplo, esta es una figurilla con la representación de un secutor. Observen el tipo de casco que les decía, con estos visores sumamente limitados. Y aquí tienen un casco original, esta es foto mía, precisamente de esa exposición, de un casco de un secutor, precisamente, ¿no? Bueno, otras representaciones también de la misma exposición. Observen cómo a veces llevaban estas plumas en la parte superior del casco. Y es que también, por ejemplo, en el caso de los gladiadores eh, del centro peninsular, me refiero de la península italiana, eh, se caracterizaban también por llevar a veces plumas, ¿no? Por ejemplo. Como por ejemplo aquí tienen otra vez con estas plumas dichas, las mánicas que protegían sobre todo las extremidades. Y bueno, ya para ir cerrando y que vengamos pues a las preguntas y discusiones, pues tenemos aquí el caso también de la evidencia bioarqueológica. No son demasiadas, pero se ha recuperado algunos cementerios de gladiadores ubicados, por ejemplo, cerca en Éfeso, si no estoy mal, y también en Gran Bretaña se han recuperado en York los restos bioarqueológicos de lo que supuestamente son algunos gladiadores o venationes, ¿no? Ya hay publicaciones científicas al respecto, ¿no? En el que, derivado de las heridas, por ejemplo, algunos autores dicen que, por ejemplo, en este caso se trataba de un venatión, que como ya dije, no son gladiadores, sino son cazadores que públicamente llevan a cabo esa actividad como parte de los espectáculos, ¿no? Normalmente un espectáculo gladiatorio iniciaba así, tenemos información de ello, o sea, toda la actividad que tenga que ver con animales, normalmente en un programa era en la mañana, ¿no? Digamos, en la mañana, mediodía, era todo lo que eran combates entre animales, combates, digamos, de los venationes, y ya después, propiamente dicho, la munera gladiatora era en la tarde. Y ya en la noche, no en todos los casos, pero también había efectos de los gladiadores femeninos. Había mujeres gladiadoras, ¿no? Que se ha recuperado la información. Y bueno, ya nada más para cerrar esta parte y poder entrar a las discusiones, las dudas, y especialmente pues también invitarlos, ¿no? El comercial final, invitarlos a los 10 años del Centro de Investigación en Culturas de la Antigüedad, que se va a llevar a cabo el próximo 8 de mayo aquí en la universidad. Entonces están todos invitados. Y bueno, con esto cerraría mi presentación y bueno, pues abiertos a todo lo que pueda haber de discusión sobre el tema. Muchas gracias, Marco. Increíble exposición, muy amplia, muy detallada. No tenía yo idea de todas estos atributos, esta variabilidad de rasgos que presentan los gladiadores.
Estoy muy, muy sorprendida. Y bueno, eso también tiene mucho que ver con esta complejidad del fenómeno expansionista romano, ¿no? Me gusta todos estos términos que utilizaste, ¿no? La romanización de los pueblos, todos estos cambios que es posible identificar en las ciudades y la apropiación de las prácticas, ¿no? Que se tienen como estos juegos gladiatorios, la adopción de las mismas. Hay muchas preguntas en el chat de los que nos están viendo. Yo tengo algunas, Emiliano me mandó otras porque él también está escuchando y está también atento. Yo quisiera preguntarte si hay evidencias materiales de particularidades en distintas zonas o regiones, es decir, si hubiera prácticas específicas o muy particulares en determinadas zonas, no sé, que tengan que ver con los animales empleados, con el tipo de vestimenta de los gladiadores. ¿Se ha documentado esto? Es una buena pregunta porque, digamos, la mayoría de las publicaciones son como más generalizadas, si bien cada región tiene sus propias evidencias, incluso en algunas se han encontrado escuelas de gladiadoras, sobre todo de gladiadores, perdón, sobre todo en Gran Bretaña, que por no sé si la tierra, el lodo, lo que sea, tienen un sistema de conservación muy bueno y han podido recuperar muchas cosas. Pero algo que precisamente platicaba con mis colegas, y es que además las fuentes de investigación no son tan homogéneas de un lado a otro, ¿no? Dependiendo de la región. Em, pues quizá haría falta hacer un estudio más específico, como bien comentas, para ver esas distinciones entre la gladiatura hispánica, de la gladiatura en la Galia y demás, para ver si en realidad había estas distinciones. A veces en cuanto a los gladiadores, también se discute mucho como realmente llegaba de varias partes del imperio los gladiadores de todas las provincias, pues de repente sí hay ciertas diferencias. Por ahí yo publiqué un artículo está por ahí en mi academia, sobre la gladiatura en el Próximo Oriente, en el Levante Oriental, y si pudiera haber algunas distinciones referente a tipo de gladiadores conforme a los gladiadores que se daban en otras regiones. La verdad es que había una circulación de gladiadores por todos lados, pero de repente algunos colegas hablan de, no, este gladiador era como muy de Oriente, ¿no? Porque en teoría, como se supone que una parte de las armas que les daban derivaba de la región de donde venían, esa es una de las posturas, pues al final tenías un tipo de gladiador muy particular. Pero como era una red de intercambio mediterráneo, que les digo ya excede lo romano, sino es un universo muy extenso en el que hay un intercambio de todo, este, pues habría que ver si hay ciertas particularidades, como dices, en esas regiones, pero no tengo ya la información y quedaría como una hipótesis, ¿no? Que de hecho parte del proyecto podría ir hacia allá, ¿no? Si en realidad Hispania tiene particularidades que no en cuanto a lo que se diera, por ejemplo, en la Britania o en otras provincias, ¿no? Sí, claro, y aparte esto que nos cuentas que puede haber gladiadores itinerantes, nos abre no sé, un universo del papel que desempeñaban ellos en todo esta representación, la ritualidad, la teatralidad, incluso el performance que se daba en torno Mm. a esta actividad, ¿no? Y bueno, de ahí viene también un poco mi segunda pregunta. Quería que nos platicaras un poco si hay insignias específicas de los guerreros, o sea, además de lo que nos platicaste de su asociación con el lobo, con el grifo, con las plumas, esta iconografía en los cascos de la Ilíada, de los peces, esta analogía de pescador, de la presa, si hay elementos materiales relacionados al nivel de prestigio o de las habilidades que haya tenido los gladiadores, es decir, bueno, los que se destacaban en combates, que son de élite. Me viene a la mente por los guerreros de aquí de Mesoamérica, ¿no? Que tenían estas insignias, de estos pendientes de caracol, ¿no? Que aparecen mucho en contextos, justamente relacionados a actividades bélicas. ¿Ocurría también estos fenómenos en esa zona?
Bueno, primero, entre ellos había apodos, tenían apodos del cual tenemos información, sobre todo más de tipo epigráfica, y casi era como su nombre artístico, ¿no? Mm, Entonces, más que un emblema, por lo que sé, había estas, se le puede llamar apodos, ¿no? Ahora, en cuanto a la escala, sobre todo se les entregaba una espada de madera y algunos documentos, por decir una suerte de diplomas y demás, en el que pues terminaban, es que es complicado hablar de un servicio, ¿no? Porque no era mm, exactamente un servicio, pero terminaban su actividad gladiatoria y se les entregaba diciendo pues ya tiene como su licencia de usted ya es libre de, mm, pero no todos necesariamente buscaban esa, te digo, esta libertad porque depende de su procedencia. Los esclavos, pues ahí sí no hay de otra, ¿no? Pero habrá casos de gladiadores que incluso tenían familia y todo, los que eran más voluntarios, y que ese voluntariado se daba ya sea por prestigio, ¿no? Buscan un prestigio, ser así como, ya sabes, los héroes y que les aplaudan y todo. Habrá el que por problemas económicos se mete a ser gladiador y pues no le interesa salir de ahí, ¿verdad? O sea, está ahí pues igual de alguna forma por gusto, entre comillas, ¿no? Entonces, esto abre un panorama de entender la cuestión social del gladiador. Incluso también se dice, por ejemplo, referente a las muertes, qué tan común era la muerte de los gladiadores, si eran combates siempre a muerte o a veces no del todo, ¿no? Entonces, detalles como había incluso tiene un valor simbólico también ritualizado. Cuando ya un gladiador era derrotado, y la famosa esta idea de que si el pueblo empezaba a decir ya sabes que si arriba o abajo, ujú. realmente no era ni así, sino era así para el degüelle, ¿no? El degollamiento, que era la manera en que ultimaban al gladiador vencido. Y otro factor que ya no puse, por cierto, no sé por qué no lo puse, pero también es discutible, es la presencia del Caronte. El Caronte, como saben, era un personaje de la mitología griega que es el barquero de la muerte, ¿no? Que llevaba las almas en fin, al inframundo y etcétera. Y es que algunas fuentes o se discute de que en algunos casos algunos gladiadores, bueno, salía un personaje, como dices, en este como performance, disfrazado del Caronte y con un mazo le daba un guamazo al gladiador ya ultimado como para terminar la cosa, ¿no? Entonces ahí Oh, también hay otro factor de ritualización, ¿no? Entonces, el aniquilar no enemigo, a un gladiador en este proceso del degüelle, ¿no? Que incluso hay representaciones de esto, ¿no? Em, pues yo creo que ahí hay otro factor ritual. O sea, hay mucha ritualización en el proceso. El decirle al gobernante que los que van a morir aquí te saludan, dicen que eso es parte de este elemento también de ritualización, ¿no? En fin, sí, no sé si por ahí iban las respuestas, ¿no? sí, claro. Emiliano, ¿quieres hacer algún Sí. comentario, pregunta? Bueno, aquí vine de regreso rapidito, aunque sí estuve escuchando toda tu interesantísima charla, Marco. Muchísimas gracias por el tiempo que nos compartiste, mostrándole al público, pues, algo del periplo y la experiencia que tienes trabajando allá en la península ibérica. Y yo nada más quería preguntarte en todos estos estudios que has hecho y que nos mostraste a través del tiempo, ¿no? Previo a la romanización y ya la romanización de bueno, estos grupos y cómo incorporan, ¿no? La gladiatura y bueno, estos animales y pues, simbolismo. Si tú llegas a apreciar o qué tan común era estos eventos gladiatorios antes de la romanización, es decir, la conquista romana de Hispania, y si se aprecia o en estas representaciones de la gladiatura, yo recuerdo haber leído cosas, pero para la misma Roma, que representan batallas particulares. Si aquí en los foros, en los coliseos, los circos y este tipo de espacios de batalla en Hispania representaron alguna vez las guerras púnicas como la que nos mostraste, ya que o sea, los cartagineses sí entraron por Hispania para llegar con Aníbal hasta casi casi Roma, ¿no? Entonces,
No sé si hay documentación que diga que realmente representaron esos tipos de batallas para mostrar que los romanos eran los líderes, ¿no? Entonces Ujú. siempre, aunque a veces tergiversan para justificar que pues son el Imperio Romano y la Ciudad Eterna, no sé si en alguno de los documentos o lo que tú hayas visto con los colegas españoles haya información de que hayan representado alguna de estas guerras púnicas o a cartagineses siendo derrotados por romanos, porque al fin y al cabo pues era parte del show, ¿no? O sea, Ujú. hacer esta propaganda política para decir, miren, representamos batallas, pero siempre las más importantes ganamos nosotros, ¿no? Claro, claro, sí, ahí entra el factor hasta de propaganda política, ¿no? Claro. Ujú. Que yo sepa, en Hispania no hay información de esto. Me refiero, sí hay información de gladiatura y etcétera. ¿Qué tanto era? Bueno, primero, la primera pregunta, de lo protohistórico, etruscos, griegos y tal, son normalmente información aislada aquí y allá, un poco entre lo que hay de pintura mural, lo que se ve de epigrafía, lo que dicen las fuentes, o estas citas que puse de Apiano y demás pues son muy aisladas, ¿eh? Lo que he visto alguna vez en la Ilíada, pero no es que abunde, no tenemos tanta información, y es que los griegos, especialmente, pues para el caso, era más la actividad de los atletas, donde algo similar, que tiene otros significados y demás, es lo del pugilato, el boxeo, el pancracio, ¿no? Eso sí es más griego, que no les podemos llamar gladiadores, ¿no? Pero bueno, eso referente a la protohistoria, son informaciones aisladas, pero que cuando juntas todo el paquete mediterráneo, pues como que coincide, ¿no? Y en cuanto a Hispania, que yo sepa, no hay información de recreación de batallas de la Segunda Guerra Púnica o incluso, sí, o sea, de todo esto no hay al interior de la gladiatura. Muchísimas gracias, Marco, y nuevamente, pues, muchas felicidades y también muchas gracias por compartirnos tu conocimiento, ¿no? Muchas Aquí gracias. seguiré escuchando, pero aquí dejo a Reina encargada nuevamente y nuevamente muy gracias por compartirnos tus conocimientos del mundo grecorromano. Claro, muchas Gracias. gracias. Pues seguimos con las preguntas porque hay muchísimas, ¿eh? Bueno, hay saludos, Gabriel Antolínez desde Bogotá, Armando Becerril, vivir a la romana. ¿Qué elementos caracterizan y fueran relevantes al llegar a las poblaciones a conquistar? Bueno, ese es un tema bastante extenso. El vivir a la romana implica hasta vestirse a la romana. Es decir, ellos le llaman los togati. La toga como tal, es el elemento de atavío distintivo de Roma en términos de prestigio, de élite. O sea, un romano que se dice romano no puede no usar toga. Mm. Ya había de togas a togas, pero bueno, vamos a pensar esto, ¿no? Número dos, vivir a la romana es vivir en una ciudad que ya está urbanizada a la manera romana, con arquitectura, urbanismo romano. Vivir a la romana también implicaría hasta comer lo romano. Comer a la romana era utilizar cerámicas terras sigilatas, por ejemplo, que son típicas del siglo I, por poner un caso. En algunos sitios, por ejemplo en Magdala, se tiene información de que hay espacios donde se ha recuperado cerámica romana, bueno, terra sigillata, en el que se piensa que o ahí vivían romanos o vivían hebreos que vivían de élite normalmente que vivían a la romana. Incluso copiar cerámica, eso es muy común en los pueblos antiguos en general, ya saben, ¿no? Copiar la cerámica del pueblo hegemónico, ¿no? Entonces, si no puedo tener una cerámica terra sigillata propia, procedente de Roma, de los talleres de Roma, pues hago la mía, la versión local, y eso también es vivir a la romana. Y evidentemente asistir a los juegos y a todo lo que de alguna manera Roma te hace ver que es mejor que ponerte tu ropa íbera o comer en cerámica íbera, etcétera, ¿no? Pero como les digo, detrás de esto no siempre es que sea una imposición de ya llegué y ahora comes en terra sigillata, no, sino que a lo mejor, y además no es homogéneo, porque a lo mejor tú tienes un poblado ibérico que ha sido conquistado o está sometido a Roma, pero son las élites, eso es típico, son las élites las que se van a romanizar para quedar bien con Roma, pero los de abajo dicen, no, yo voy a seguir, por ejemplo, para los hebreos de siglo I, por las conquistas romanas, etcétera, les tenían prohibido usar
ahí se me va el nombre ahora, las tachuelas que usaba la legión romana, porque cuando caminaba la legión, pues sonaba, ¿no? ¡Pah! Y era un símbolo así como de conquista. Entonces, prohibido usar eso, ¿no? Sí, así es. Bueno, Armando Becerril, de nuevo, romano y o visigodo. ¿Cuál es el término más correcto para referirse al tema de hoy? ¿O serían correctos ambos? No, 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 es que creo que estamos confundiendo. Romano, además depende del romano de qué época. Romano nos referimos a romanos desde la época, vaya, desde la fundación de Roma hasta prácticamente Constantinopla, incluso la misma Constantinopla, que ya es la Roma imperial oriental, mantienen costumbres romanas. Pero lo visigodo, el mundo visigodo son producto de los reinos bárbaros del vaya, del mundo del Imperio Romano Occidental, especialmente en Hispania, que posterior a la caída y la fractura del Imperio Romano de Occidente, se va a transformar en eso, en los reinos bárbaros visigodos, que eso ya es tardoantigüedad y prácticamente, pues, Edad Media, ¿no? Que le llamamos, ¿no? Sí, el mundo de los visigodos, eso es más tardío. Ok. Nicolás Yantén Quirós, una pregunta. ¿Hubo pueblos que dentro del imperio fueron más afines que otros a estos juegos? Digo, entiendo que los anfiteatros se repartieron por todas las provincias, pero sí hubo pueblos que se resistían. Pienso en los escritos de los primeros cristianos, por ejemplo, que los aborrecían. Gracias. Sí, sí, efectivamente, como expliqué hace un momento, en general la romanización dentro de la cual está la gladiatura no fue homogénea, fue heterogénea derivado de múltiples factores, y uno de ellos, como efectivamente comenté, tiene que ver con las raíces del pueblo conquistado, es decir, qué tan enraizada estaba la cultura del pueblo en cuestión y que no aceptaba tan fácil lo romano por más que se lo quisieran vender. Y un ejemplo evidentemente claro era los griegos, ¿no? Los griegos mismos que tenían su propia cultura, no fue tan fácil sustituir, por ejemplo, los juegos panhelénicos y todo lo que ellos ya tenían de tradición, que dijeran los griegos, a partir de ahora ya no hacemos juegos panhelénicos y pura gladiatura, o sea, sí hay anfiteatros en Grecia y demás, pero digamos que los griegos tenían una cultura tan enraizada que incluso, como sabe Nicolás, le mando un saludo, pues los romanos acabaron siendo helenizados, fue un poco más al revés, pero en otros contextos la gladiatura fue muy bienvenida. Entonces es ahí un poco lo que me preguntaba Reina, de empezar a ver estas distinciones, porque también sería interesante ver qué aportación le dio el pueblo en cuestión a ese tipo de gladiatura más, digamos, microrregional, ¿no? Pero bueno, son temas que habrá que ir viendo, ¿no? Ujú. Armando Becerril nuevamente. En previa investigación se establece la llegada de los romanos a principios del siglo V y permanecen hasta el año 711, al ser derrotados por los invasores musulmanes. ¿Cómo cambia el contexto de los anfiteatros a la mencionada llegada? Sí, el tema de la gladiatura y los anfiteatros, sobre todo en la tardoantigüedad, y por ahí hay artículos al respecto, si les interesa, empieza a decrecer evidentemente. En general, todo lo que es el ámbito cristiano y bueno, los grandes cambios que se dan en la tardoantigüedad, se va decreciendo la actividad gladiatoria. Pueden ver artículos al respecto, les digo. Y obviamente, aunque por ejemplo, hasta donde yo tengo noticia, eh, se fractura todo el imperio romano de Occidente y les digo, empiezan los reinos bárbaros que se llaman, en el imperio romano de Oriente, pese a que tienen costumbres, continúan las costumbres romanas mezclado con lo cristiano y lo griego, en el mundo bizantino, pues hasta donde yo sé, ya no hay una continuidad de la gladiatura en ese mundo, ¿no? Con todo y lo romano que continúa, creo que ya no se da, ¿no? Entonces, eso hay que rastrearlo en el proceso de cambio que se da en la tardoantigüedad. Badillot Sin Rodri, muy interesante ponencia. ¿Podría tener cierta similitud con los enfrentamientos de guerreros sobre el Temalácatl mexica que describen algunos cronistas?
Bueno, a ver, ahí hay un punto interesante, ¿no? El Temalacatl, ahora sí, espérame, me pongo mi chip mexica, ¿no? El Temalacatl, como saben, se le llamó así en alusión a el famoso sacrificio gladiatorio, porque efectivamente se subían dos guerreros y combatían en estas piedras, ¿no? El de Tizoc, pero solo es en alusión. Realmente no es un combate gladiatorio ni tiene nada que ver, ¿no? Entonces, cuando los españoles ven esto, pues inmediatamente lo relacionaron con, pero en resumen no es que hubiera gladiadores entre los mexicas, no. Entonces, para que vean que no se me cruzan los cables. Gabriel Antolínez, ¿qué nos puede contar sobre el combate de gladiadores con animales? ¿El toro hacía parte de los animales con los que se enfrentaban los gladiadores? En la tauromaquia podría verse una supervivencia no solo de la taurocatapsia minoica, sino del espectáculo rito de la gladiatura. Sí, a ver, aquí hubo una mezcla de muchas cosas. Sí, hay información de que animales que llegaban en este caso, a la ciudad de Ostia y de ahí a Roma, eran muchos, o sea, llegaban de todas partes del imperio, colores y sabores, incluso animales que ya ni existen, que ahora están extintos. Claramente hay representaciones en pintura mural y mosaicos de la presencia de toros, y que digamos que no era exclusivo de toros, sino había muchos animales, ¿no? Ahora, esto no tiene exactamente que ver con Creta. Creta es, como saben, un pueblo protohistórico de la Edad del Bronce en el que se llevaban a cabo, y discutiblemente, aclaro, este tipo de, pues ahí sí, para Roma no sabemos, para Creta menos, porque es muy antiguo. Si era un deporte, era un ritual, no lo sabemos. Pero donde estos jóvenes varones brincaban sobre el lomo de los toros, como se aprecia en las pinturas murales en Creta, pero esto tiene que ver más con la Edad del Bronce, a lo mejor el culto a la toro se asociaba en general en pueblos mediterráneos al culto, perdón, a la fertilidad masculina y demás, ¿no? Pero no hay una relación directa con lo que sucedía con Roma y los toros, que les digo, no es que sacaban un toro, sino iban ahí animales de todo tipo, ¿no? Y ya de ahí a relacionarlo con la tauromaquia actual, sinceramente desconozco, no sé si hubiera un vínculo que hasta podríamos llamar de continuidad casi etnográfica o así, por decir etnográfica, ¿no? O de cultura más reciente. Desconozco, ahí no tengo idea, ¿no? Pero pues habría que investigar. Nuevamente, Gabriel Antolínez, ¿hay evidencias históricas o arqueológicas de giras de gladiadores famosos comparadas en diferentes anfiteatros a lo largo del imperio? No sé si giras exactamente, pero sí se tienen epígrafes y evidencia en fuentes de gladiadores que fueron como muy sonados, muy famosos por los apodos que decía. Y pues esa es la información, pero ya que estuvieran así como que por todos lados, no del todo. Lo que sí, por ejemplo, hay estudios bioarqueológicos incluso de restos de gladiadoras, o sea, mujeres, pues, que procedían, creo que hasta de Egipto. Pero de ahí a que, por ejemplo, no estoy seguro si llegaron hasta la Bretaña o solamente en Italia, pero creo que es en Bretaña, efectivamente. O sea, que sí cruzaron literalmente el charco y llegaron hasta Bretaña. Pero de ahí a que de ahí me voy a ir a España, eso probablemente se mueve así. Habría que investigar más si se daba estos casos, que es probable, ¿no? Ujú. Armando Becerril, anfiteatro y circo. ¿Cuál era el que tenía mayor capacidad de audiencia y o auditorio? Los circos eran más grandes, por lo tanto tenían. No me hagan mucho caso ahí en cuanto a los números, pero pues podríamos hablar hasta de 100,000 espectadores. El anfiteatro, hablando de los máximos, me refiero al anfiteatro máximo 50,000, el circo máximo pues unos 100,000 probablemente, y hasta por la forma que tenía, ¿no? Pero hay anfiteatros, les digo, provinciales, que eran bastante grandes, ¿no? O circos grandes. Por ejemplo, en el caso de Tarragona se tiene el anfiteatro pues del mismo, el de Tarragona. No recuerdo el número, venía en la lámina que les mostré. Creo que eran 3,000 o poco más. A ver, vamos a ver. Y
y también tenían el hipódromo. Está el de Tárraco, tenía 12,000, el de Tárraco. No sé el hipódromo, pero también tenía las dos cosas, Tárraco. O sea, no todas las ciudades romanas contaban con todo esto. O sea, depende de la importancia de la ciudad estratégica, si incluso se transformaba de colonia a municipio, y que fuera estratégico, entonces lo llenaban de muchos más monumentos, ¿no? Pero bueno, es todo un tema ahí. Ujú. Gabriel Antolines, ¿los cuerpos de los gladiadores muertos en combate eran tratados de forma especial? Bueno, como vemos, se enterraban en ciertos contextos. Incluso, esto es muy discutible lo que voy a decir, pero se han encontrado restos supuestamente de gladiadores, supuestamente, que incluyen ofrendas de lucernas, o sea, lámparas, pues, lámparas con representaciones iconográficas. Aquí el problema es, a ver, a lo que voy es que las lucernas se utilizaban en muchas ofrendas para múltiples factores. Entonces, cuando en algún momento creo que en Bretaña encontraron los restos óseos creo que eran, si no es que todas las lucernas recuperadas tenían iconografía gladiatoria, entonces inmediatamente asociaron por lo tanto, el que está enterrado es un gladiador, ¿no? O alguien relacionado con un gladiador, ¿no? Pero bueno, de que incluían ofrendas y demás, sí, sí hay información de esto. Roberto Rodríguez, saludos al colega Marco Cervera y felicitaciones por su conferencia. Saludos desde la Universidad Nacional de Patagonia Austral. Pablo Barrera, ¿hay información sobre el contexto de vida previa de algún gladiador? Es decir, si alguno fue soldado u otra actividad antes de ser gladiador. Sí, hay muchos casos, les digo, información de todo tipo, incluso hasta bioarqueológica. Les voy a poner un caso rápido, según la información que se dio ahí en York, los restos óseos de un niño, bueno, ya no era un niño, a lo que voy es que por toda la actividad física que tenía, parece ser que este gladiador fue reclutado desde muy niño, seguramente como parte como un esclavo. Y es que, claro, había un tipo de funcionarios especializados que iba con la Legión Romana a los lugares conquistados e iban viendo quiénes eran los adecuados para el reclutamiento. A ver, este me lo guardas porque este lo vamos a usar para gladiador y así, ¿no? Entonces, había casos de niños, como este comentado, que dijeron, este está muy bien para gladiador, y desde pequeño lo metieron a las escuelas, los entrenaban y etcétera, y pues entraban en efecto, ¿no? Entonces, sí, sí se tiene, pues el más famoso obviamente es Espartaco, ¿no? Sobre que era un guerrero tracio y hay toda una historia ahí atrás, ¿no? Pero sí, sí se tienen datos de qué eran antes en varios casos. Saludos de Naoli Victoria Lona. Víctor Hugo Mesa mencionó que en los pueblos a ser conquistados se promueve la vida romana, incluyendo la práctica de la gladiatura. Mi pregunta es, de acuerdo a la evidencia arqueológica, ¿hay algún material u objeto de uso en la península ibérica que se adopte dentro de la práctica gladiatoria? Gracias y excelente ponencia. Gracias. Bueno, primero saludos a todos los que a su vez me mandan saludos. Muchas gracias a todos. No que yo sepa, o sea, creo que es una buena pregunta. Es decir, que si en el contexto gladiatorio hispano se aprecian, esa es una pregunta muy buena, ¿no? Adaptaciones locales a ese tipo de gladiatura. No que yo sepa, pero yo creo que sería motivo de investigación. El problema está también en que la información gladiatoria, especialmente para Hispania, particularmente para Hispania, está un tanto fragmentada. Por cierto, al respecto, pues en un mes, de hecho, sí, a finales de mes, vamos a tener en el CEICA una conferencia de esa que nos va a dar la doctora María Ingracia. Entonces valdrá la pena irle preguntando un poco de eso, ¿verdad? Pero sí, sería interesante ver si haya qué aportación da cada región al tipo de gladiatura más local, ¿no? Alejandra Flores nos pregunta, ¿hay evidencia del empleo de máquinas para el combate gladiatorio? No, 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 no. Se refiere a máquinas de asedio y estas cosas, no. Lo más cercano es las naumaquias, que todavía siguen en discusión si
sí se llenaba el anfiteatro máximo, ¿no? Conocido como Coliseo, o en ocasiones se llevaba a cabo en escenarios naturales cercanos, donde había un lago y ahí se llevaban a cabo las naumaquias. Súper, pues son todas las preguntas, bastantes. El público, ya ves, Marco, no nada más se necesita hablar de Mesoamérica para que la gente se interese. Para que se Increíble, interese. increíble ponencia. Muchas gracias por compartir con nosotros tus investigaciones, tus conocimientos. Y bueno, resaltar sobre todo esta complejidad, ¿no? de estos fenómenos de la expansión romana con estas actividades que al parecer eran muy redituables al Estado porque se invertían bastantes recursos, ¿no? En estas actividades, pues no queda más que agradecerte y bueno, te haremos llegar pronto tu constancia. Vamos a difundir también tu evento para que también la gente lo pueda pueda ver su agenda y bueno, vale mucho la pena porque también son temas que nos interesan mucho y la verdad es que tener un panorama de conocimientos universales nos ayuda mucho también a la manera de ver la actualidad, ¿no? Dónde nos encontramos. Pues muchas gracias, Marco. En nombre de Emiliano, te agradezco tu participación en este seminario. Esperemos que muy pronto volvamos a contar con tu participación. Y bueno, para el sexto, la tercera sesión, vamos a tener a Edgar Humberto Carpio Recio, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con su ponencia Obsidiana en las Tierras Altas y Costa Sur de Guatemala, producción, consumo y aspectos rituales. Muchas gracias a todos y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Marco. Gracias a todos, a Emiliano, Reina, gracias también a todos y un gusto y un placer. Gracias.